Son las 8:14. Saludamos al licenciado Juan Acubi. Él es analista político, experto en temas de desarrollo. Licenciado Acubi, le damos la bienvenida. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el desarrollo que va teniendo esta campaña electoral, que se definirá, por lo menos en cuanto a inscripción de candidatos, en menos de 3 días. Buenos días, Gustavo, gracias por el espacio. Hay un pequeño ruido, no sé si lo escuchas, de una alarma. Sí, podemos escucharle, también escuchamos la alarma, pero estamos en condiciones de salir. Perfecto, porque con esto de los apagones las alarmas se quedan activadas. Mire, es bastante prematuro para hacer proyecciones sobre el tema electoral. Y digo porque con la situación tan crítica que vive el país por el tema energético, los incendios, la inseguridad, no se sabe exactamente qué va a suceder. En principio, algunas encuestadoras hablan de que sigue el presidente de la República comandando las opciones electorales. Yo tengo mis dudas, no sé hasta dónde le haya afectado la situación que vive el país. Veo que tenemos otra candidatura de la Revolución Ciudadana del Correísmo que está estancada, a mi modo de ver, no despega. Y tenemos otra que, según las encuestadoras, le estoy hablando, estaría creciendo, que es el señor Jan Topic. Pero mire, ya tuvimos la experiencia del año pasado a propósito de las predicciones de las encuestas, y está la volatilidad, la insatisfacción, el hartazgo sobre la política que tiene la ciudadanía, que cualquier cosa puede pasar en febrero del próximo año. ¿Cómo ha visto usted, por otra parte, la evolución de esa compleja situación, que es un elemento importante, por lo menos dentro de esas aspiraciones de reelección de el señor Daniel Noboa, la relación con la vicepresidenta de la República, que tendrá nuevos capítulos en esta semana? Siempre sostuve que se iban a inventar cualquier cosa para no encargar el poder. No sé cuál sea la próxima jugada, la próxima movida que hay el gobierno, pero es obvio que dentro de su esquema no está la posibilidad de delegarle o encargar el poder a la señora vicepresidenta, a pesar de que constitucionalmente tendría que hacerlo. Habrá que esperar. Gustavo, usted sabe que en este país es posible que las salidas que se den sean lo más imprevisibles e incluso lo más inconstitucionales que hemos visto. Así es que, no sé, seguirá este capítulo, habrá que ver cuál es su desenlace. Y yo alguna vez, conversando con usted, le sostenía que el gran problema que tenía ese binomio es que la señora vicepresidenta no tenía mayor idea en qué se había metido, ¿no? Porque no entendió cuál era su rol, y desde antes incluso del triunfo electoral ya empezó a generar estas fricciones. Y obviamente eso en política siempre deriva en decisiones que pueden más bien apelar a la fuerza, a la imposición, antes que al diálogo. Usted ha señalado algo que también lo han dicho ya otros analistas, esa tercera candidatura que iría de alguna manera surgiendo, escalando algunos puntos en el país, la de Jan Topic. ¿Qué significa esa candidatura? ¿Qué asidero tendría? ¿Qué es lo que le hace subir? Paralelamente, tendríamos también que mencionar que en estos últimos días el gobierno ha dado cuenta de algunos resultados de este conflicto armado interno, también del uso progresivo de la fuerza, que cambió sus normas en Ecuador. Más de 90 personas han fallecido por el uso progresivo de la fuerza, y lo justifican así las autoridades. Y otro dato que realmente espeluzna: 1,000 menores de edad detenidos por crímenes y por delitos de alto nivel. Solamente en este año, casi 60 menores de edad están acusados de asesinato. Bueno, ese es el reflejo de la crisis profunda que vive este país, ¿no? Es decir, está la descomposición del tejido social, está la descomposición de las estructuras sociales, las familias, los barrios, las comunidades, etcétera, que claro, las salidas son de este tipo, ¿no? Si usted se pone a pensar que no hay trabajo, no hay opciones, oportunidades de estudiar para una cantidad de chicos, la única posibilidad de sobrevivencia es vincularse con el crimen organizado, ¿no? Hay el dinero rápido, fácil, y en últimos términos, para vivir toda una vida en la miseria, en la pobreza, ellos ¿qué es lo que hacen? Optar por 1, 2, 3 años de abundancia, de consumo, y no importa si luego a la final está la cárcel o la muerte. Esa es
la realidad que estamos viviendo y que no es nueva. Eso ya ocurrió en Colombia, en México, sigue ocurriendo con el tema del sicariato. El tema es que el presidente de la República inició su mandato con esta idea de darle seguridad al país y dio toda esta serie de decretos de estado de excepción, toda esta iniciativa de la guerra interna contra el crimen organizado, que como ya lo habíamos dicho, funcionó los primeros 2 meses, porque obligó obviamente al crimen organizado y a las bandas criminales a replegarse. Pero si el negocio del narcotráfico, si el negocio de la minería ilegal se mantiene, sigue siendo una opción de generar ingresos gigantescos, no le puede pedir usted a la gente que renuncie a esa opción, esa oportunidad de hacer negocios. Es lo que estamos viviendo en este momento. Ese problema, Gustavo, no se va a resolver ni con medidas policiales, ni con medidas de excepción, porque es un tema estructural, es un tema de fondo, y que no nos compete solo como país, es un tema global. Exactamente como los incendios de Quito, que se atribuye a la falta de agua, a la falta de hidrantes. No, estamos atravesando por un tema de calentamiento global que va a generar estos episodios reiteradamente si no se hace nada en el Ecuador, en Brasil, en Bolivia, o en cualquier otra, en Portugal o en cualquier otra parte del mundo. Juan, muy buenos días. Pues precisamente lo que preocupa es la ausencia en la toma de decisiones, oportunas, y esto agravado además por este contexto electoral de cara al proceso del año 2025. Son expresiones e imágenes más que decisiones para, como decía, en un contexto de campaña electoral, lo que vemos en estos ámbitos, pero las decisiones que efectivamente se requieren no se están tomando. Hace un momento, en una entrevista anterior con Antonio Borrero, Gustavo nos comentaba y le consultaba al ingeniero Antonio Borrero respecto, por ejemplo, de la construcción de la hidroeléctrica Soldados Yanuncay, y que estos recursos muy probablemente estarían yéndose, o se habría solicitado que estos recursos que estaban previstos para aquello que podría ser parte de una solución a mediano y largo plazo irían para la adquisición, por ejemplo, de una nueva barcaza. Rosana, buenos días. Mire, y yo sostengo que sin descuidar el debate inmediato sobre la crisis de la provisión de energía en este país, hay que pensar en algo mucho más complejo. Este modelo de sociedad, de economía que se ha construido en el mundo es inviable. Si no podemos llenar el país de hidroeléctricas en función de la demanda, no podemos seguir apostando en un modelo productivo que consume recursos como la energía, como el agua, de manera irracional, porque eso se agota. Hay que pensar, esto que está sucediendo tiene que obligarnos a pensar seriamente en cuáles pueden ser las alternativas a este modelo productivo y de consumo que se ha impuesto prácticamente a nivel mundial. Si el problema no es solo nuestro. A propósito de esto, las hidroeléctricas, no sé, vi una noticia, no sé hasta qué punto sea real, de que esta mega, ultra gigantesca represa de las Tres Gargantas que construyen los chinos podría alterar la rotación del planeta por el volumen, por la cantidad de agua que va a almacenar. Es decir, estamos en una lógica de autodestrucción que tiene que tener un fin. Los debates tendrían que ir por ese lado, fuera al margen de que obviamente hay que dar soluciones muy puntuales, muy concretas a las necesidades de energía eléctrica, pero estuve leyendo un informe. La mayor demanda, o el crecimiento de la demanda de electricidad en el Ecuador es por la actividad camaronera y por las mineras. Y son actividades absolutamente depredadoras con la naturaleza, con el medio ambiente, incluso con los espacios comunitarios. Y no obstante, nadie quiere discutir eso. Seguimos anclados en esta vieja idea de que esas lógicas productivas generan empleo, generan riqueza, generan ingresos para el Estado, lo cual no es cierto, porque llevamos de estos 50 años con el petróleo y fíjese las consecuencias de sociedad que hemos construido. Llevarse a Selec EP a Quito aportará algún tipo de soluciones. No creo, Gustavo. Esa tendencia a centralizar todo en el gobierno central es uno de los grandes defectos de este país. Siempre se llevan a la capital de la República cualquier tipo de decisión. Entonces, la famosa idea de la descentralización, de eliminar la concentración de decisiones y poderes, prácticamente queda en el papel. No creo que cambie mayormente la situación. ¿Cómo asumir nuestros problemas, continuar generando soluciones para la población de Cuenca del Azuay y del país desde el austro ecuatoriano en las situaciones complejas que vivimos, licenciado Cubi?
Bueno, hay problemas graves, ¿no? Usualmente en los países esta idea de la centralización genera a su vez periferias, igual que en el planeta, ¿no? Hay centros de poder, centros de beneficio, centros de bonanza, y hay restos del mundo que están prácticamente al margen de esas ventajas. En el país sucede lo mismo, ¿no? Es como que las grandes ciudades concentran estos beneficios y van excluyendo a los sectores periféricos. En la provincia ocurre lo mismo. Si usted analiza la ciudad y ve los indicadores, las condiciones de vida en la ciudad de Cuenca, por ejemplo, son infinitamente superiores a las del campo, a las de las zonas rurales. Esa tendencia a centralizar decisiones y recursos es un problema, porque eso conspira contra la democracia. Hay que discutir seriamente esta idea de horizontalizar las decisiones, de horizontalizar el acceso a servicios, de oportunidades de una manera mucho más viable, porque si no lo que vamos a construir es sociedades que sigan excluyendo a una buena parte de la población de los beneficios de las oportunidades. Hablando de el tema eléctrico nuevamente, hay algunas iniciativas. Dialogábamos en nuestra entrevista anterior sobre el ingeniero Felipe Cisneros, un experto en hidrología y medio ambiente, quien sugiere que esa buena experiencia adquirida en la unidad de manejo de la cuenca del río Machángara, que provee todavía con más del 50% de agua potable a esta ciudad, debería ser emulada por los cuencanos, por sus organizaciones, por quienes están dirigiendo nuestras entidades públicas, configurando unidades similares para el manejo de la cuenca del Tomebamba, del Llanuncay y del Tarqui. Vuelvo a repetirle, Gustavo, lo que le dije hace un momento. Creo que la discusión debe ir por otro lado ya seriamente. No podemos sostener este modelo de seguir construyendo hidroeléctricas en todo lado, porque eso altera totalmente el propio equilibrio ambiental de un país, de una región. Hay que pensar cuál es el modelo de economía que se puede construir para que no sea una especie como de voracidad por obtener recursos para generar, qué sé yo, electricidad, para proveer de agua a la ciudad, porque eso se agota. O sea, yo, mire, estoy en este momento en Quito. El incendio que ocurrió la semana pasada es de aquí a 4 edificios de donde yo vivo, y me ponía a ver la situación. Tiene una sequía extrema, tiene estos incendios que puede que sean provocados o no, pero que ya son incontrolables, y no hay agua para consumo humano. ¿De dónde va a sacar agua para combatir incendios? Esa es la realidad, porque ya se agotan esos recursos. El tema del agua es crucial en este momento, porque justamente apunta a esto que le estoy señalando. Si hay una sequía extrema y una radiación extrema que incrementa la evaporación del agua, genera condiciones favorables para los incendios. Una chispa, un pirómano, un rayo, cualquier cosa que usted que vea que se origina este incendio, y no hay agua para controlar eso, entonces, ¿a qué punto llegamos? Y esto va a ser reiterado. Usted, esto que sucedió en Quito la semana pasada, me parece que va a ser un tema de cada verano, porque eso ya viene ocurriendo en los últimos años. Alguien decía, ¿cómo es posible que se siga quemando basura o que se siga quemando las chacras para el cultivo? O los pirómanos, Gustavo, Rosana, hace 50 años había pirómanos, la gente también chaqueaba, o sea, quemaba las chacras, se quemaba basura y no ocurrían los incendios de esta magnitud. Y eso tiene que ver con una condición general. Y esa condición general está conduciéndonos de alguna manera a vivir en un infierno, porque, o sea, si usted veía en Cuenca, usted sale a la calle un día de sol y ya tiene que ir caminando pegado a la pared porque es excesiva la radiación solar. Esa es la realidad que vivimos. Y yo no veo que en la discusión sobre el tema energético y el tema esto de los incendios se esté planteando seriamente esta situación más de fondo. Bien, quizá vale aclarar, el licenciado Cubio, que usted probablemente por su profesión, su formación debe conocerlo. Esto de la unidad de manejo de la cuenca del Machángara no se trata de generación de energía eléctrica per se, es un manejo técnico, ambientalista del agua. Se manejan allí caudales ecológicos, caudales agrícolas, agua para el consumo humano, y además se ha instaurado un sistema de protección de bosques primarios muy interesantes. Bueno, ese es un proyecto que entiendo, no conozco a fondo, que entiendo que es un referente en los términos que usted señala, Gustavo, ¿sí? Pero ahí volvemos a la discusión, es decir, ¿es agua para qué?
El tema clave es agua para qué es que estamos nosotros generando, incluso represas que no vayan a generar energía eléctrica, ¿sí? Es acumular agua para consumo humano, es acumular agua para la minería, como quieren hacer en ciertos sectores, es acumular agua para la agroindustria. Eso es lo que tiene que ser discutido. Yo estoy totalmente de acuerdo que la prioridad es obviamente el consumo humano y un agua saludable, incluso para el uso de la agricultura, para que no sea un agua contaminada, pero ese es el debate más de fondo. Yo no es que cuestiono estas iniciativas que sean favorables, que sean convenientes en términos ambientales, en términos de acceso y aseguramiento del consumo de agua para las personas, pero la discusión, vuelvo a insistir, Gustavo, va mucho más allá. Esas son iniciativas que hay que reconocerlas, yo no es que descarto, pero hay un problema mucho más global, integral, que tiene que entrar a la discusión, y no aquí, en el planeta entero. Así es, hay un problema filosófico por resolver, y están por allí algunos referentes, varias veces mencionados en este medio de comunicación, los constantes mensajes que se ha dado desde las tribunas más altas, desde la Presidencia de Naciones Unidas, advirtiendo que si no cambiamos nuestra actitud como seres humanos con respecto al trato que damos a este planeta, estamos ya al borde del abismo. Queremos agradecerle por su presencia al licenciado Cubi. Sí, culmine por ahí. Eso creo que es lo fundamental, Gustavo, lo que usted acaba de señalar. Tiene que estar presente ese debate siempre. Igual que el tema del narcotráfico y la inseguridad y la violencia. No es un problema aislado del país, de Guayaquil, de Durán, no, es un problema global. Y si no se lo asume desde la globalidad y de la integralidad, eso no tiene salida. Bien, le agradecemos mucho por su presencia. Gracias, Gustavo. Gracias, Rosana. Declaraciones del licenciado Juan Cubi, analista político, experto en temas de desarrollo. Son las 8:31. Seguridad es confianza.